Hola queridos amigos, hoy estamos en un lugar muy bonito, el parque de Crystal Palace Park. Una mañana soleada aquí en Londres, precioso. Me gustaría seguir compartiendo sobre la serie que tengo deseo de hacer sobre los chakras más por encima del Sahasrara. Hicimos uno sobre el primero, el Ardha Bindu, que es un chakra que está ligeramente por encima de nuestro Brahmarandra, nuestra fontanela, apenas a unos centímetros, que es el chakra donde ya compartimos, como yo lo percibí, es como la zona del polen del loto del Sahasrara. Está conectado con el Sahasrara y desde ahí emana la fragancia de ese loto, que es Nirananda. Puro gozo, solo gozo, nada más. Un gozo que no es un gozo que sentimos, que percibimos, es un gozo que está unido a la identificación de la conciencia con ese mismo gozo. Somos el gozo que estamos sintiendo. Y emana desde ese punto, un poquito por encima del Sahasrara, al exterior. Es un gozo que se emana, que está fluyendo. Y un poquito por encima, a unos 10 centímetros, está el siguiente chakra. El segundo chakra por encima del Sahasrara está conectado con el chakra por debajo, que es el Ajna. Cada chakra, según nos elevamos, se conecta con el chakra según descendemos. Entonces el segundo es el Ajna, el tercero es el Visuddhi, el cuarto es el corazón, el quinto es el Navi vacío, sexto Swadhisthana, y el último, el séptimo, aproximadamente a 1 metro por encima, es el chakra de Valaya, que es una gran esfera que rodea todo nuestro cuerpo y 1 metro todo alrededor, aproximadamente. Entonces, en ese segundo chakra, Bindu es uno de los nombres de Sri Ganesha. En el Ganesha Tarvasesa dice que él es el Bindu. Bindu significa un pequeño puntito. Un puntito muy pequeño. Y como yo lo siento, como lo sentí la primera vez, que creo que puede ser quizá interesante para alguna persona, porque quizá les puede ayudar a que ellos lo perciban también, fue que centré la atención durante la meditación. Ya sabemos, la atención no es lo que somos, es el vehículo a través del cual se dirige la percepción, la observación del observador, que es el espíritu, es Dios. Y el vehículo es la atención. Allá donde se dirige la atención, se dirige esa percepción, la nuestra, la del ser. Entonces, la atención la dirigí hacia ese puntito a unos 10 centímetros por encima de la fontanela, al Bindu. Y como el puntito es pequeñito, vamos a decir, en su estado primero, la atención se iba condensando y la percepción, la emoción que sentía en esa percepción también es Shiva, el espíritu, y Shakti, el amor, la emoción que sentimos, pues iba condensando en ese pequeño puntito más y más y más y más y más, hasta que según se condensa, ya sabemos, la energía, la intensidad de la energía, podemos decir, crece, la vibración aumenta porque está condensándose. Y en ese momento, después de un tiempo, en ese estado de observación pura, con amor, por supuesto, de repente sentí un despliegue de un loto, podemos decir un loto de 4 pétalos. Se desplegó todo alrededor y entré en un estado muy profundo de meditación, muy profundo, podemos decir, de amor, de devoción. Pero la particularidad que yo describiría de ese chakra es que hasta ese momento, durante la meditación, cuando uno siente la experiencia, por ejemplo, del bhakti y del yoga, donde tu conciencia, el que está observando en ti, sabe que es ese amor y esa misma observación y ese mismo observador. Es solo uno, solo un ser y solo hay eso.
En este estado, más allá de Sahasrara, en este segundo chakra por encima, hay una perfecta integración de ese yoga entre Shiva Shakti, conciencia, energía, y recipiente humano que es nuestro alma, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo sutil, chakras, nada y demás. Hay una perfecta integración entre los tres. Los tres, no olvidemos, es lo que conocemos como la Trinidad, Madre, Hijo, Espíritu Santo, que es Madre, Padre e Hijo, que es Shiva, el observador, es Shakti, la energía de amor puro, y es la creación, el Hijo, lo creado, que es recipiente de amor. Entonces, en este chakra, la particularidad es la perfecta integración de la Trinidad en nosotros. Ya no hay diferencia en ese momento en el que uno está en esa perfecta integración con uno mismo, con estos tres aspectos. Ya no hay diferencia alguna en nuestra comprensión de nosotros, en el conocimiento sobre lo que somos, sobre nuestra esencia. No hay ninguna diferencia entre estos tres aspectos. Son tres aspectos de una misma cosa, es una misma cosa. Ese es un punto muy importante porque me lleva a la diferenciación que hace siempre el ego entre la parte humana y la parte divina, entre el conocimiento y la ignorancia. El ego siempre está diferenciando. Esto es conocimiento, esto es ignorancia, esto es positivo, esto es negativo, esto es humano limitado, esto es divino ilimitado. Esa es una manifestación del ego. Pero ¿hay alguna diferencia en verdad entre la parte humana y la parte divina? Pues bien, en ese chakra, en el Bindu, como se produce esa integración total, no hay ninguna diferenciación. La parte humana empieza un proceso de transformación donde se va divinizando, se va haciendo todo divino, todo. Porque es divino, porque si lo observamos objetivamente, ¿de dónde surgió la creación? De lo divino. Puede ser, por tanto, algo diferente a lo divino, cuando surgió de ahí, cuando fue el origen, las herramientas, los materiales con los que se construyó, todo ha sido divino. Ha sido, no olvidemos, el observador, que es únicamente existencia, que está observando, consciente de aquello que percibe de sí mismo como existencia, incluso más allá simplemente existencia, sin ninguna observación. Pues bien, si nació de esa cosa absolutamente pura, ¿puede ser algo diferente? No lo es. A nuestro alrededor lo único que hay es esa existencia pura, divina, manifestándose. Y es cierto que no se percibe a sí misma su esencia pura. No se percibe lo limitado. Por eso se conoce como ilusión, porque esa percepción es una ilusión, no es la realidad. Lo que nosotros somos ahora aquí, si observamos que empezamos a focalizar nuestra percepción, estamos percibiendo. Dejemos que esa percepción se absorba en sí misma. Simplemente percibimos, estamos percibiendo. A través de los sentidos, como sea, estamos percibiendo. Dejamos que se absorba y eso es evidente que hay esa percepción porque hay existencia aquí ahora. Esa existencia, eso es Dios, es puro. Si es con cuerpo humano o sin él, es indiferente. No hay ninguna diferencia en absoluto. Ninguna. El conocimiento y la ignorancia, por tanto, son dos caras de una misma moneda.
cuesta mucho el ego. Aceptar eso. Aceptar que solo hay Dios en nosotros, en todas las cosas. Y en cambio, al ego le encanta diferenciar, separar, negativo, positivo. Ya, atrapado en esa mentira. Gyanesvara, uno de los santos más grandes de la India, en su libro absolutamente magistral, Amritanubhava, describe claramente: ignorancia y conocimiento son la misma cosa, porque solo hay un ser que contiene ambos. Y si el ser decide vivir una existencia limitada creyéndose un ser limitado, como ahora ocurre en la mayoría de la humanidad, o decide absorberse en sí mismo y ser simplemente existencia, sin manifestarse, es el mismo Dios en lo manifestado y lo no manifestado. No hay absolutamente ninguna diferencia. Entonces, esa mentira que los seres humanos aceptamos y empezamos en una pelea, vemos el mal fuera, en el mundo, y empezamos en una pelea contra el mal. Lamentablemente muchas veces las personas bondadosas, cuanto más bondad, más uno se establece como la herramienta justiciera de Dios para defender la verdad y atacar el mal, o destruir el mal, o denunciar el mal. Y no nos damos cuenta de que estamos viviendo una ilusión que es una mentira, absolutamente una mentira. Porque en ese chakra tan importante, esa integración, parte humana, parte divina, se vuelven una sola cosa. Dios manifestado. Dios viviendo un cuerpo humano. No en nosotros, en todo lo que hay y todos los seres por igual. En este universo no hay un ser, una persona que está por encima de otros, que sabe más que otros, que es más elevado que otros. Es una ilusión. Somos todos exactamente ese mismo ser, ese mismo Dios viviendo un cuerpo humano, una película humana, nada más. Y en este chakra tan importante en el Bindu, cuando por fin se despliega, se produce esa integración. Hay una conexión perfecta con el Agnya, porque es la integración de la parte humana y la divina. Y Jesucristo, fijaros, es esa integración también. Jesús era una creación, era la creación, era el Hijo de Dios, como nosotros, la creación, el recipiente humano, pero Él ya estaba absolutamente divinizado. Él ya había tenido esa integración, Él sabía que Él estaba en su Padre y su Padre estaba en Él. Él era ya eso, era absolutamente divino. Y Sri Ganesha, porque este chakra está conectado con el Hijo que está en el Agnya y en el Muladhara. Una perfecta integración entre esas tres partes. Pero en este nivel, en el Bindu, eso se produce en nosotros, en nuestro instrumento en particular. Por fin la conexión con Sri Ganesha, con Jesucristo, siguiéndole, transformándonos en lo que Él nos enseñó. Y a partir de ahí es la expansión de eso. Porque en la creación, fijaros, Sri Ganesha es el que está encargado de derramar la auspiciosidad en el mundo, en el resto de la creación. Él emana inocencia y emana auspiciosidad, que es esa energía divina, esa divinización de lo material, de lo humano, de lo creado. Él derrama eso. Es el creador, dador de la auspiciosidad, el que emana esa parte divina. Y Jesucristo, exactamente igual. Él, en su mensaje, vino a la tierra
encarnó en la tierra y representó su drama, sacrificando su cuerpo, su vida, pasando por una gran penitencia, siendo repudiado y siendo asesinado. Lo hizo en conciencia para esa misma auspiciosidad, pero fijaros en qué nivel derramar auspiciosidad, dar auspiciosidad dispuesto a representar un gran dolor. Pues nosotros en esa integración, si no compartimos eso con los demás, sin ningún miedo, porque es posible que pueda haber personas que nos juzguen o que intenten atacarnos y nos digan no, ese es un ego y se cree mejor que los demás y tal, y intenten incluso decir que somos algo negativo y tal y cual. Pero no pueden porque lo que somos en verdad no puede ser atacado. Eso que se ataca es esa parte humana que se conoce como ego, nuestra imagen con los demás, como los demás nos ven o lo que oyen de nosotros o lo que... Eso es una ilusión absolutamente. La parte humana auténtica ni siquiera es ese ego, es ese recipiente absolutamente divinizado, sin el ego. Y da igual lo que tenemos que afrontar en la vida, da igual lo que dicen de nosotros, da igual lo que ocurre a nivel material, si debemos vivir 1 o 1000 años, es absolutamente indiferente. Nuestra esencia no va a cambiar jamás, porque es eterna, es pura, está más allá de la materia, de la mente, incluso más allá de lo sutil, de ese cuerpo sutil, chakras, nadis, energías, placer, dolor, gozo o dolor, sufrimiento. Está mucho más allá. El verdadero gozo, el auténtico, es el que somos. Y eso emana en nosotros. Y bueno, aquí lo vamos a dejar. Es un tema bastante sutil, quizás lo ampliemos en algún momento.